en México, en la Ciudad de México, ¿no? Lo que pasó, y estaba hablando ahorita, ¿no? Pues como sabemos, no nos debemos de espantar de todo esto que sucede, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios sabemos que vienen situaciones difíciles y cosas que van a pasar. Y ahorita vienen situaciones, no sabemos si este año venga la plaga que viene, ¿verdad? Es lo que dijera el pastor, con ansia estamos esperando. ¿Por qué? Porque con eso sabemos que ya el Señor está a punto de venir. Entonces nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos de estar listos y preparados para ese tiempo que viene, ¿no? Ese tiempo viene, un tiempo difícil para el mundo, pero para los hijos de Dios no. ¿Por qué? Porque son bendiciones y cosas que el Señor está preparando para nosotros. ¿Por qué? Porque viene el rapto, viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Entonces, pero para eso también nosotros como hijos, pues tenemos que obedecer, porque no sabemos las cosas que sucedan, pasen, pues también el Señor va, ¿cómo se dice?, cernir la iglesia en ese tiempo. Va a cernir la iglesia. Entonces, al cernir la iglesia, en ese momento, ¿qué va a suceder? Es como cuando metemos el maíz, o ¿cómo se le pide el maíz? Las semillas, y que le quitas todo el polvo, todo lo malo, lo que tiene. Es lo que va a hacer el Señor con su iglesia. Y tiene que tener la lista preparada para cuando Él venga, llevarse a su novia. Y no llevarse, no se va a llevar cosas que no sirvan, ¿verdad? Y su iglesia es la que sirve, es la que se va a llevar. Entonces la obediencia es el tema de hoy, hermanos. La obediencia es algo que nosotros como cristianos a lo mejor decimos, pues esa enseñanza, sabemos que tengo que obedecer, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, seamos más obedientes a Él. Seamos más obedientes a Él, ¿por qué? Porque vienen situaciones, como decíamos, cosas difíciles. Abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, 22, versículos 22 y 23. Mientras lo abren y todo, digo una introducción, ¿no? ¿Quién de los profetas fue un profeta desobediente? ¿Quién de los profetas fue un profeta desobediente? Y siendo profeta, ¿sí, verdad? Entonces, Jonás, ¿qué es lo que sucede con Jonás? Jonás era una persona que, pues, en ese tiempo Nínive, pues, había hecho cosas malas contra el pueblo de Israel. Entonces Jonás, pues, estaba molesto, enojado por situaciones de lo que había pasado con Nínive y el pueblo de Israel. No había amistad, ¿no? Y entonces, pues, Jonás, pues, lo que quería era que fuera destruido Nínive, ¿sí? Nínive. Y en ese momento que, pues, dice el Señor, ve y habla a Nínive, ve y comparta a Nínive, ¿no? Y ahí va Jonás, pero Jonás no fue para allá, se va a Tarsis. Entonces, el momento que se va a Tarsis, por su desobediencia, por ir a Tarsis y no ir a lo que Dios le mandaba, por no escuchar la palabra de Dios, por no escuchar lo que Dios le mandaba hacer, pues tuvo consecuencias. Y es lo que pasa en este tiempo. Los cristianos ¿podemos ser desobedientes en este tiempo? Claro que sí. Claro que sí. Pero si eres un hijo de Dios, te va a golpear. Te va a dar tus tundas. ¿Sí? Y vas a volver a entrar al redil. Entonces, ¿qué sucede con Jonás? Pues Jonás, pues ahora sí que se lo come este pez. Y entonces clama de dentro del pez al Señor. Y entonces 3 días estuvo ahí, ¿no? Y lo vomita el pez, ¿y qué sucede? Ya sabemos la historia. Va ahora sí a Nínive. Pero algo tan interesante, cuando se va y se pone abajo de la calabacera, ¿no? ¿Qué le pasa? Se seca. ¿Por qué? Porque Jonás iba con deseos de ir a Nínive. No. ¿Qué traía en su corazón? Cosas malas. Y el Señor tenía que purificarlo, aunque era un profeta, Dios lo había llamado y era un profeta. Y este profeta hablaba con Dios.
y al mismo Dios con el que hablaba desobedeció. ¿Sí? Entonces vemos algo interesante con él. Se seca y se queda otra vez con sol. ¿Sí? Sufre, sigue sufriendo por la misma desobediencia, ¿verdad? ¿Y qué dice también primera de Samuel? Versículo 15, 22, 23. Al pastor voy a sacar mis lentes porque ya. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué pasa en esa historia, hermanos? En esa historia vemos algo tan interesante también. El rey Saúl, el Señor le manda decir con Samuel, ve y mata a este pueblo, ¿sí? Ve y mata. Y acábalos con, ahora sí, a todos, vacas, borregos, chivas, puercos, personas, animales, niños, todo, que terminara con todo. ¿Y qué es lo que sucede con Saúl? No, deja lo mejorcito, deja lo que había, lo más bueno, y todavía al rey de ese lugar, ¿qué pasa? Lo deja bien. Y entonces el Señor, si el Señor te dice, haz esto, obedece a lo que te estoy mandando, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Y es lo que hacía, lo que pasó en ese momento, o no obedeció. Sí, obedeció, pero obedeció a medias. Entonces no obedeció, desobedeció a Dios. Y a veces sucede con nosotros. Nosotros queremos obedecer y obedecemos a veces a medias. A medias. No queremos obedecer como Dios quiere. Entonces hacemos las cosas a medias. Y es lo que pasó con Saúl. Hizo las cosas a medias y va y mata y todo lo que ya no servía fue lo que acabó. Pero lo que servía se lo quedó. Y entonces el Señor se molestó con él. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo desechó del reino. Entonces al desecharlo del reino, pues le quitó ahora sí el reinado a Saúl. ¿Por qué? Por una desobediencia. Por lo que el Señor les había dicho, haz esto. Sí, hazlo, por favor. Te lo estoy ordenando. Ve, hazlo. Y no quiso hacerlo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios nos da una orden? Nosotros tenemos que tomar esa orden y llevarla a cabo. Entonces, una de las cosas bien importantes, ¿qué dice Juan capítulo 14 y 15? Jesús que nos enseña ahí, si ustedes me aman, obedezcan ¿qué? Mis mandamientos. ¿Qué tipo de mandamientos nos está hablando el Señor aquí? Si nos vamos a lo moral, son 10 mandamientos. Si nos vamos a los otros mandamientos, porque no nomás hay 10 mandamientos en la palabra de Dios. Hay muchos mandamientos que nosotros tenemos que obedecer como iglesia, ¿sí? No nomás son los 10 mandamientos, sino hay más mandamientos. Una de estas, pues, es la comunión unos con otros. Es un mandamiento que el Señor nos pide, que tengamos comunión unos con otros. Pero una de las cosas de los mandamientos que aquí nos dice, hay 3 que todo mundo lo quiere hacer. Y de esos 3, el cuarto, nadie lo quiere hacer. Pero el quinto y el sexto y el séptimo, aparentemente lo quiere hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dice el Señor, amarás a tu prójimo, pues todos van a querer amar a su prójimo. Pero o guardar el día del sábado, ¿lo queremos guardar? ¿O lo queremos tomar en cuenta? Nosotros como iglesia, esta iglesia, tenemos no la costumbre, ni el religiosismo.
No lo veamos así. Sino lo hacemos, ¿por qué? Porque obedecemos a Dios. ¿Sí? El sábado. ¿Y el sábado cuándo inicia? ¿A qué horas? Ustedes mismos lo están diciendo. Entonces, ¿yo qué día me tengo que reunir en la iglesia? Y yo no estoy hablando de nadie, hermano. No quiero que me lo tomen, es que ahorita ya el hermano está hablando de mí o está hablando. No. Entendemos también, hermanos, que la iglesia tiene a veces los hermanos trabajo. Claro, hay unos que trabajan de noche, otros trabajan y no, pues, comprende uno. Pero cuando puedes, hermano, ¿qué es más importante? Estar un día en la casa del Señor o ir fuera de ellos. Y una de las cosas es la comunión con los hermanos. ¿Sí? Y la comunión con los hermanos a veces lo podemos tomar. ¿Qué es comunión? A veces lo podemos ver. La comunión es cuando hay una fiesta y estoy comiendo nada más o voy a convivir y eso no es comunión. Eso es una convivencia. Comunión es cuando tienes el mismo pensamiento en las cosas de Jesucristo. El mismo pensamiento en lo que tengo que hacer. ¿Cuál es mi blanco? ¿Cuál es mi blanco? Cristo. Y entonces, al estar aquí, todos estamos aquí, ¿en qué? En comunión. En este día, ¿cómo estamos? En comunión. ¿Por qué? Porque mi meta, ¿quién es? Cristo. Y solamente Cristo es el que yo tengo que ver. Pongo un ejemplo. Cuando tú estás trabajando en una fábrica o en alguna empresa o cualquier trabajo, estás en la empresa y llegas en ese momento en la empresa y ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el blanco del dueño de la empresa? Llevar a cabo el producto que tiene que salir. Y ese producto, ¿a dónde tiene que ir? Al mercado. Pero para que ese producto llegue al mercado, ¿qué tiene que haber? Atrás. Una comunión o una unión entre personas para poder lograr el propósito de hacer ese producto. ¿Sí o no? Y entonces, cuando haces ese producto, lo llevas a cabo, pero en ese momento, cada quien tiene un mundo diferente en esa empresa. Unos tienen problemas en su hogar, otros tienen situaciones difíciles, X razón, cualquiera. Pero cuando van a estar haciendo el producto, no se acuerdan de nada de esos problemas. Están enfocados en el producto. Y así es la iglesia. Nosotros, ¿cuál es nuestro blanco? ¿Cuál es nuestra unión? Primeramente, es tener una comunión entre hermanos. La comunión entre hermanos porque mi blanco es Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Reunirme. Y yo no lo tengo que hacer porque, como lo hacían los fariseos, ¿sí? Hipócritamente no. O porque para que todos me vean y el día viernes, el hermano Beto, pues él sí va y todo. No. No lo veas de esa manera, hermano. Velo que tú lo estás haciendo porque tú amas a Jesucristo. Porque tú amas a Jesucristo. Y si tú amas a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer a lo que Él me está mandando. Entonces, si yo tengo comunión con mi hermano, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 7 y 8. Capítulo 1, versículo 3, 7 y 8. Lo que hemos visto y oído, eso es, anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con ¿quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con ¿quién? Con el Padre, con su Hijo Jesucristo.
Al tener la comunión con nosotros ahorita, ¿con quién tenemos ahorita la comunión? Con Jesucristo. Yo no puedo tener una comunión si estoy allá afuera y no estoy dentro o en la reunión de la iglesia. Porque muchos pueden decir, hermano, pues el día de hoy no voy a ir a la iglesia. Al cabo yo veo el mensaje en la casa. Al cabo aquí los graban. Está bien que tú lo veas en la casa. Lo puedes ver ¿para qué? Para reforzar el tema que estuviste viendo o que estuviste en el servicio. ¿Sí? Pero al estar en la iglesia, en la casa, ahí no tienes comunión con los hermanos. No tienes comunión con los... Estás en tu casa. ¿La comunión dónde es? Aquí. Nosotros estamos en comunión. Nosotros, todos. Porque estamos en un mismo sentir, el mismo pensamiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Y al estar yo aquí, aquí nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y no nomás en esto, porque también después tenemos que tener comunión unos con otros. ¿Para qué? Para servir a Jesucristo. Para llevar el mensaje de salvación allá afuera. Porque para eso el Señor está formando a la iglesia, no nomás para llegar al cielo y al reino de los cielos, sino que también para poder ir a alcanzar a los que no conocen de Jesucristo todavía. ¿Sí? Y entonces, y cuando va uno a evangelizar, vamos con la misma mentalidad, con el mismo corazón. ¿Por qué? Porque yo voy a alcanzar las almas de Cristo. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener. Esa es la comunión, la unión, unos con otros. ¿Sí? Y el versículo que dije, versículo 3, versículo 7, ¿qué dice? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínate. Entonces, si yo estoy en la luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando yo no tengo comunión con mis hermanos, no quiero tener reunión con ellos, no quiero estar ahí, que no quiero estar en la iglesia, andas en pecado. No tienes deseo de estar en la iglesia. Ajá. Y podemos buscar muchos pretextos, podemos buscar muchas cosas y no queremos estar dentro de la iglesia. Y mi pregunta era, Alberto Quirós, no tú, hermano, Alberto Quirós, ¿por qué quieres estar en el reino de los cielos si tú a la iglesia no quieres venir? ¿Por qué quieres estar tú en el reino de los cielos si primeramente donde debes estar es en la comunión con los hermanos? Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Porque no quiero estar en la comunión con los hermanos. Y muchos pueden decir, es que hermano, al estar ahí, pues parecemos fariseos, pues, o estar yendo a la iglesia, pues nada más un día a la semana y eso es todo, pues no es necesario estar ahí. Yo en la casa leo la Biblia, estudio la palabra y todo, y ahí estoy. Sí, mi hermano, claro que sí. Y esa es tu responsabilidad, tener comunión con Cristo también en tu hogar, tener relación con Cristo, porque tú tienes que tener una relación con Jesucristo todos los días. Pero también el Señor nos ordena y nos enseña que tenemos que estar en comunión unos con otros. Eso es lo que Cristo quiere. No quiere. Ayer se me fue la palabra del pastor que decía, a ver si me acuerdo. Entonces, nosotros necesitamos estar en comunión con el Señor. Y el versículos 3, el 7, el 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él, yo tengo comunión con Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y todo.
pero no vemos el fruto, no se ve el fruto en uno. No quiero tener comunión con mis hermanos, no quiero estar con mis hermanos, no quiero tener, no quiero servir, quiero estar nada más sentado. Entonces, ¿dónde está el fruto de que eres hijo de Dios? Y aquí dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿por qué? Porque al andar en tinieblas es porque andas en pecado, y el pecado que te hace no llegar a la reunión, no venir a las reuniones. Todo el año pasado, pues fue un año que a lo mejor desobedeciste a Dios. Este año, ¿cómo va a ser? Mejor dirás, bueno, porque estás hablando de este año, bueno, es un año secular, hermano, no es un año judío, estamos en un año secular. Y sabemos que en este año van a suceder situaciones y cosas que van a estar pasando, y tenemos que estar más puestos en el camino del Señor. Porque decía ahí en Hebreos capítulo 10, 25, no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca, hermanos? ¿Qué día se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto del Señor, se acerca a Jesucristo, ya viene. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Fría? ¿O caliente? ¿O tibia? ¿Cómo está la iglesia en este tiempo que estamos viviendo? Estamos viviendo ya los últimos tiempos, el tiempo de que nosotros vamos a estar listos para ir al reino de los cielos. Pero realmente, si yo no estoy obedeciendo en una comunión que tan fácil, y así te puedo decir diferentes mandamientos que están en la Biblia, en la palabra de Dios, que a lo mejor no los hemos llevado a cabo, pero los tenemos que poner en práctica en nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que ir cambiando esa parte. El valor de la obediencia es muy grande cuando seguimos los mandamientos de Dios. Cuando nosotros nos agarramos de los mandamientos de Dios, cuando tomamos esos mandamientos y los ponemos en nuestro corazón y los ponemos en práctica en nuestra vida, va a haber un cambio, una diferencia. Podemos ver el hombre rico cuando llega ante el Señor y le pregunta, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? ¿No? Y habla de los mandamientos, y hablaba de que todos los mandamientos los conocía perfectamente, y los sabía, y todos aparentemente los había hecho, y nada más el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Era tan sencillo y tan fácil, pero a la vez difícil, porque él estaba ¿en dónde? En sus riquezas. Lo que más tomaba era ¿qué? Sus riquezas. Amaba más sus riquezas. Y no iba a dejar sus riquezas porque normalmente como seres humanos podríamos decir, yo me sacrifiqué desde allá. Y desde allá estuve sacrificándome, me quedaba hasta sin comer para poder tener lo que ahora tengo. ¿Y cómo te lo voy a dar, Señor? A mí me costó. ¿Sí? Sabiendo que el que se lo dio no fue Él. Fue Jesucristo mismo. Dios cuando te bendice, hermano, te va a bendecir y te va a dar todo lo que tú tienes, te lo ha dado Jesucristo a manos llenas. Y todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Jesucristo, es de Él. Nos lo pone en nuestras manos para que lo administres. Pero no ames eso. Ama lo que Jesucristo te da, la vida eterna. El reino de los cielos. El reino de los cielos es donde nosotros vamos a ir. Ahí sí, hermanos, peleate en eso. Pelea lo que verdaderamente vale la pena. Lo que sí vale. Lo que vale oro, ¿qué es? Allá arriba, hermano.
Eso sí, ay, yo tengo que pelear por eso. Ya lo material pues me sirvió para pues sustentar mi familia, lo que tuve que hacer en esta tierra, lo que pasó y todo. Eso ya no, eso es terrenal. Eso se va a quedar aquí. Pero yo tengo que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que obedecerlo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es la obediencia de la Biblia? Según la Biblia, la obediencia a Dios es una manera de mostrar amor, respeto, confianza en quién, en el Señor Jesucristo. ¿En quién debo de tomar respeto? En el Señor. Ahorita estaba hablando el hermano, ¿no? No, nosotros no le tememos a Dios de un miedo de que me estoy, ay, Señor, no estoy temblando por esa situación, sino que es que un respeto a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Respeto al que realmente me dio la vida, al respeto al que realmente me dio vida eterna. Ese es el que voy a obedecer. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl nada más lo vio así, como diciendo, sí te obedezco, Dios, y todo. Pero ¿qué pasó? Desobedeció y dijo, me voy a agarrar de lo que más me gusta. Y es lo que a veces decimos, no hay problema, soy cristiano, y yo voy a la iglesia, pues el día, este viernes o este sábado no voy. No hay problema. Pero la otra semana voy. ¿Sí? Una de las cosas bien importantes, y le doy gracias a Dios, porque hace muchos años, mucha gente no quería ofrendar, no quería diezmar, y a veces los diezmos eran poquitos. Ahora le doy gracias a Dios, que ahora ya lo haces, no lo haces porque para que te vea la gente. Yo creo que de corazón lo haces y ya lo haces automáticamente. ¿Sí o no? Es lo mismo, hermanos. Ya automáticamente, por obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Comunión con mis hermanos, amar a mis hermanos. Y cuando tú obedeces, hay bendición. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5:33. Alguien que lo busque, por favor. Ahora, me hago la pregunta, ¿esos versículos eran para el pueblo de Israel? ¿O también se pueden aplicar a nosotros? ¿Por qué? Porque vas a decir, pues es que hermano, en aquel tiempo, pues el pueblo de Israel, pues Dios le dijo que se hiciera, que le obedecieran y iba a haber bendición para ellos. Pero entonces, si yo obedezco, ¿no va a haber bendición? Claro que sí, tiene que haber bendición cuando yo obedezco a Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 5:33? ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? ¿Y luego? Entonces, no me tengo que apartar de qué, ni a diestra, sino que tengo que ir en un camino recto, correcto y recto, sin salirme. El día de hoy no quiero ir. No. ¿Por qué nomás vengo el sábado, el día de hoy? Y te voy a decir una cosa, hermano. A lo mejor hasta me van a odiar, yo creo que algo que voy a decir. Me van a decir, es que hermano, pues no. Vamos a tomarlo de esta manera. Tómelo de buena manera. Si el sábado empieza a las 6 de la tarde el día viernes, ¿ahorita qué horas son? ¿Qué horas son? 6:10. Entonces, ya el sábado ya acabó. Entonces, no estamos en sábado. ¿Sí me entienden? Lo vemos de esa manera, hermano. Bueno, es mi punto de vista. No quiero que ustedes y se lo apliquen a ustedes. Es mi punto de vista. ¿Sí?
Entonces, ahora, ¿qué dice Deuteronomio 28 del 1 al 2? El 1 al 2. Deuteronomio 28, 1, 2. Me gustaría que se leyera un poco más de ese verso, porque ahí vienen muchas bendiciones que el Señor da al pueblo de Israel y que también a nosotros nos compite también. Deuteronomio 28, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? A ver, una pausa. ¿Qué dice? La primer parte, ¿no? Atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para que guardar y poner por obra todos, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Era para el pueblo de Israel nada más o también lo podemos aplicar a nosotros? Para nosotros también, hermano, porque son los mismos mandamientos que el Señor, nuestro Dios, se los dio al pueblo de Israel, son los mismos mandamientos que le da a su iglesia. ¿Sí? No podemos decir que no, porque o va a decir, no más que los mandamientos son para el pueblo de Israel, pues entonces yo no obedezco. Porque si pongo los mandamientos, los 10 mandamientos, son 10 mandamientos morales. Esos son los mandamientos que estoy hablando. Más los 10, más otros mandamientos que Dios pone espirituales que están en el Nuevo Testamento también. ¿Sí? Que los tenemos que poner en práctica en nuestra propia vida. Entonces, yo los tengo que poner en práctica. Si no los pongo en práctica, entonces yo estoy desobedeciendo a Dios. ¿Y qué sigue, mi hermana? El 2. Y luego el 3. Bueno, pongámoslos hasta ahí. Todo lo que las bendiciones, y póngaselo a leer en su casa, todas estas bendiciones que el Señor le dio al pueblo de Israel. Ahora, en este tiempo, pues a lo mejor no tienes vacas, no tienes puercos, no tienes chivos, o no crías el ganado, pero tienes a lo mejor tu negocio, a lo mejor tienes, no sé, tu trabajo, tu dinero, que Dios te provee por tu dinero, pero si tú le obedeces al Señor, ¿qué va a pasar? Vas a tener una casa bendecida. Y no nomás en lo material, sino lo más importante en lo espiritual. En lo espiritual. Porque cuando tú obedeces al Señor, vas a crecer espiritualmente. Espiritualmente. Ahora sí ya me acordé lo que dijo ayer el pastor, una cosa que dijo. La iglesia es un laboratorio, ¿no? Es donde nosotros tenemos que venir aquí a aprender. ¿Sí? Venimos a aprender. Venimos aquí a aprender lo que el Señor nos enseña para poderlo llevar a dónde? A practicar. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que entender que ¿para qué es esta comunión? Para aprender unos de otros, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a aprender? La palabra de Dios. Y ponerla en práctica en mi vida. Y en tu casa vas a ponerte a estudiar y llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque tienes que crecer y tener una comunión con el Señor también, personalmente. Entonces, aquí, hermanos, tenemos que ver esa parte, que tenemos que ser bendecidos por el Señor. Bendecidos, ¿quieres ser bendecido? Obedécele. Yo no te estoy hablando de si pierdes o no pierdes tu salvación. Sabemos que la salvación no se pierde
y el que no es hijo totalmente no se va a salvar y ese se va a ir al infierno. Y el que es hijo va a obedecer y va a querer bendiciones. Y el que no obedezca y es hijo, el Señor le va a dar su tunda y punto. Pero si tú quieres tunda, pues sigue como vas. Pero si quieres que el Señor te bendiga, obedece al Señor. Hay frutos de obediencia y de desobediencia también, ¿sí? Hay bendiciones que Dios te prospera en tu vida, en lo espiritual, en lo físico, cuando tú obedeces al Señor. Paz y tranquilidad en tu familia. Hay paz y tranquilidad. No hay problemas, no hay aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor está en tu vida. Cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles, es porque una de dos, Dios te está probando tu fe, porque Dios te va a probar. Otra, porque verdaderamente estás en pecado. Así de fácil. Y si estás en pecado, pues va a haber maldición en tu vida y no va a haber una bendición. Crecimiento espiritual. Dios te va a dar crecimiento espiritual en tu vida cuando tú verdaderamente buscas de Dios. Protección de Dios, claro, Dios te va a proteger siempre, va a estar contigo, te pasa algo, ahí va a estar el Señor poniendo su cara y diciendo, aquí estoy, hijo mío. No te deja, porque eres hijo de Él, nunca te va a dejar, ¿sí? Una de las cosas bien malas que también los frutos malos causa de sufrimiento en tu vida, va a haber sufrimiento. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva cuando desobedecieron al Señor, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, fuera de aquí, ya, fuera del huerto. Ajá, y hubo maldición. Y hasta ahorita el pecado de Adán, por causa de una desobediencia, hasta ahorita está. ¿Sí? Pero gracias por Jesucristo, porque por medio de Jesucristo se rompió esa maldición. Y ahora somos bendecidos por Jesucristo, por su gracia y su misericordia. Esa es la diferencia. Cuando somos hijos de Dios, somos bendecidos. Por gracia de Jesucristo, somos bendecidos. ¿Sí? Luego, también una de las cosas, cuando tú no obedeces al Señor, hay ceguera espiritual en tu vida. ¿Por qué hay ceguera espiritual? Porque no empiezas a crecer en la palabra de Dios, empiezas a flaquear, no creces, te quedas como un niño, no hay frutos buenos en tu vida, hay muchas situaciones difíciles. ¿Qué dice Juan capítulo 12:40, perdón? $12:40. Dice desde 39, el mismo. Capítulo 12, versículos 39 y 40. ¿Ya lo tienen? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció, ¿qué? Su corazón. Pero ¿por qué les endurece el corazón a esas personas? Porque tienen maldad en su corazón, hermano. Porque su maldad que hay en su corazón y por causa de su desobediencia, entonces van ¿a qué? A una ceguera espiritual. Y entonces, de repente, se van con doctrinas chuecas, doctrinas falsas que existen en este tiempo. Y no se van conforme lo que dice la palabra. Y están a veces esas personas de iglesia en iglesia y no quieren sujetarse a lo que la doctrina sana está. Y para empezar, no se sujetan ni siquiera a los líderes o pastores que están en las iglesias que Dios ha puesto. Entonces, ¿por qué? Porque Dios les da una ceguera espiritual en su corazón.
Y eso lo podemos ver tan fácil cuando el Señor al faraón, ¿no? ¿Qué hizo el faraón? Al faraón le endureció su corazón. Y así como le endureció su corazón, también Dios endurece el corazón del ser humano que no es hijo de Él. Al que no es hijo de Él. Porque a sus hijos verdaderamente no va a pasar eso. Al contrario, les va a abrir su mente espiritual. ¿Sí? Mente espiritual. Entonces, qué tremendo es cuando una persona desobedece. Y esas personas que desobedecen y están cegados espiritualmente son las personas que hacen divisiones en las iglesias. Son las personas que buscan la maldad dentro de las mismas iglesias. ¿Sí? Y son aquellas personas que tienen doctrina chueca, que están haciendo cosas incorrectas delante. Y vemos muchas iglesias como están. ¿Por qué? Porque desobedecen a lo que dice la palabra de Dios. Desobedecen y entonces vienen, como dice la palabra, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, que los apóstoles no existen ahorita, falsos profetas que tampoco no existen, pero hay en diferentes iglesias ese tipo de personas. Entonces, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque, por ejemplo, ahorita hay otro grupito que anda por ahí, ya haciendo reuniones en diferentes casas. ¿Sí? Entonces, cuidado si se los encuentran. Mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, jalando gente de las mismas iglesias. ¿Sí? Y eso, que los voy a decir, es acerca de una persona que está aquí en Jilotepec, que está haciendo grupitos y está jalando a diferentes iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué se está robando las ovejas? Porque ellos son rateros y no conocen la palabra. ¿Ah? Desobedecen lo que es la palabra de Dios. Entonces, tengan mucho cuidado, hermano. ¿Sí? Yo sé que los que son hijos de Dios van a permanecer hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y no se van a ir de la iglesia. Van a continuar hasta que venga el rapto. Pero los que no son hijos de Dios, sabemos que van a salir de esa puerta algún día. Y se van a ir. Y van a hacer allá sus grupos. ¿Sí? Pero los que son hijos van a permanecer. Porque son obedientes a la palabra. Entonces, para ir finalizando, hermanos. El Señor lo que quiere es que nosotros obedezcamos. En este caso, vemos la situación de que el Señor, ¿quién fue el mejor obediente? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fue el mejor obediente. ¿Sí? Muerte de cruz. Ajá. Y de ahí vemos las situaciones de las personas, profetas o que fueron obedientes, por ejemplo, Abraham, Moisés, Noé, Daniel, Cedrán, Mesach y Abednego, que fueron obedientes ¿a qué? A la palabra de Dios. Y si yo soy obediente a la palabra de Dios, Él me va a bendecir. Él va a estar conmigo. No me va a abandonar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que nosotros obedezcamos a Él. Amén. ¿Y qué pasó con el rey David? Con el rey Salomón. El rey Salomón le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Fíjate, yo he pecado y todavía quiere que ¿qué? Que lo honre. ¿Qué pasó, no? Delante de los ancianos de mi pueblo, dice, y delante de Israel, y vuelvan conmigo para que adoren a Jehová tu Dios. Fíjate, todavía dijo, adoren a Jehová tu Dios. Ya no era Dios de él. A Jehová, ¿el Dios de quién? De Samuel. Ya no era Dios de quién? De él. Porque ya Dios ya lo había desechado. Entonces, fíjate, qué feo, qué tremendo es cuando Dios
desecha a las personas de su congregación. Y aquí lo hemos visto, hermanos. Lo hemos visto tiempos atrás. ¿Cuánta gente ha estado aquí? ¿Y cuánta gente ha salido de esa puerta y ha sido desechada? ¿Por qué? Porque Dios no quiere ese tipo de personas. Así pasó con el rey David, el rey Salomón, ¿no? Saúl, perdón. Yo estoy con Saúl. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué le dice Samuel? Que es mejor obedecer que sacrificios. Oremos. Padre, te damos la gloria, la honra y el poder, Señor, y ayúdanos a obedecerte, Padre. Ayúdanos a amarte, Señor. Gracias porque tú eres grande y misericordioso, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y ayúdanos a obedecer tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, mi Señor. Te doy gracias por tu iglesia, Señor, y que la estás limpiando cada día, Padre. Este año, Señor, sabemos que pueden venir cosas tremendas, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a estar listos, preparados para el momento en que tú llegues, mi Señor, para que nosotros nos vayamos contigo. Y prepáranos, Padre, en esta obediencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.